espacios inclusivos, están dando mucho eso en la facultad. Porque es ley. Entonces me pregunta Estefano, ¿qué es esto de inclusivo? Y porque ahora el arquitecto tiene que pensar no en edificios, y no en métricas, ni en cuantificar. Usted debe pensar no solo en calidad, en la parte cualitativa del enfoque arquitectónico. Lo mismo un ingeniero civil. Hoy ya tenemos una ley de protección integral de los derechos de las personas con discapacidad. Y el TEA no queda fuera de eso. Entonces hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque en la ingeniería tenés el tema de la vialidad, la creación de insumos tecnológicos. También en el derecho tenés leyes, protección integral y responsabilidad social. Y bueno, en la odontología tenés el tema del diente. No, mentira, toda la parte de ortodoncia. Pero lo más importante acá es las personas con TEA son personas. Por lo que toda disciplina tiene que ver con ellos. Entonces, no podemos crear acciones aisladas, sino que tiene que haber un conjunto de eje entero. Esas acciones interdisciplinarias. Entonces, no es cuestión de una sola disciplina, no es cuestión de alejar otras disciplinas. Es cuestión de integrar y ampliar un poco el panorama. Porque si yo te digo que me junto con un arquitecto a pensar la cuestión del TEA, usted me va a decir, este pibe está re loco. Que no, que tenemos que pensar en plazas inclusivas, en espacios conjuntos, en cómo trabajar la inclusión. Pero bueno, eso es otro debate que nos merecemos como sociedad y que no se va a dar acá. Ese debate se tiene que dar a nivel nacional. Es decir, bueno, ¿qué queremos cuando hablamos de la cuestión de lo inclusivo? Pero acá estoy seguro que cada uno va a tener su concepción de lo inclusivo. ¿Qué es integración? ¿Qué es inclusión? Eso después entrará en cada uno y lo moverá como tenga que moverlo en sus campos de trabajo, en sus campos personales. Pero no podemos remitirnos, eso creo que claro, a una sola disciplina o a un subconjunto X de disciplinas. ¿Por qué? Porque las disciplinas tradicionales que promueven el desarrollo biopsicoambiental son las que se tienen en cuenta, la bio y la psico, lo ambiental. ¿Alguien me da una idea general de lo que significa lo ambiental? ¿Qué entienden por ambiental? Todo, el ambiente, todo, lo social, lo comportamental, los vínculos, la familia, las instituciones, todo eso es lo ambiental. Entonces, es fácil pararnos del paradigma bio, el paradigma médico, y decir, bueno, necesitas fonoaudiólogo, perfecto, necesita fármaco, necesita psiquiatra, necesita, yo qué sé, resonancia magnética, perfecto, neurólogo, neuropediatra, necesita terapia cognitivo-conductual, psicólogo, necesita psicomotricidad, pero seguimos parando desde un solo sistema. ¿En dónde entran los pedagogos en ese sistema? Los maestros, los docentes. Entonces tenemos que ampliar la perspectiva en tres sistemas distintos: el sistema biológico, el sistema psicológico y el sistema ambiental. Que ahora lo vamos a ir viendo. Cuando pensamos la medicina, tenemos que pensar que la medicina tiene una forma de funcionar distinta, ¿no? Que la... ¿Eh? Cuando tenemos que pensar en la cuestión de la medicina, tenemos que ver cómo piensan los que estudian medicina, que no es lo mismo que cómo piensan los que estudian ciencias sociales, no es lo mismo que lo que piensan los que estudian derecho. Entonces, si bien hay que integrar disciplinas, cada una piensa distinto. Entonces, ¿cómo integrás todo eso? Vos sabés que en la medicina vos tenés la psiquiatría, la neurología, la neurofisiología, en medicina general, odontología, entre miles de disciplinas más. Pero tienen un sistema común que es el sistema médico. El sistema médico funciona de una manera y piensa de una manera. Después está la parte de psicología, los psicólogos clínicos, los psicólogos educativos, los psicólogos comunitarios, los psicólogos de salud, los psicólogos en esto. Estamos en todos lados los psicólogos. Como que entramos en todo aspecto de la vida. La pedagogía, la parte de maestros, docentes, pedagogos, psicopedagogos, secundaria, aulas comunitarias, maestros particulares, hay de toda gama la parte de aprendizaje. La fonoaudiología, que ahí un poco yo no sé mucho de fonoaudiología, ahí como que me ganaron. Muy difícil aprender fonoaudiología. Después la parte de psicomotricidad, después de los asistentes personales, los acompañantes terapéuticos, acompañantes pedagógicos, los cuidadores, etc. Metés los terapistas ocupacionales en la bolsa también.
metemos al quinoterapeuta y metemos también educación física. Los clubes deportivos, cuando vemos los gurises están llenos de cosas. Llenos de cosas. Entonces, ¿cómo crear un programa único de trabajo? O tenés todo esto. Entonces, estamos hablando de un fenómeno muy amplio. Los gurises con TEA trabajan con mucha gente. Entonces, toda esta gente puede pensar igual. O sea, no. Muy difícil que piensen igual. Cada uno va a poder pensar desde su sistema y desde su lugar. Entonces, los abordajes interdisciplinarios apelan a construir un programa de trabajo en conjunto. Buscan de forma unificada y coherente entre sí apelar al desarrollo biopsicoambiental de la persona. El trabajo integrado de varias disciplinas permite una amplitud de perspectiva, haciendo posible abordar a la persona de forma integral. Con una perspectiva o enfoque interdisciplinar no puede dejar por fuera la visión y perspectiva ambiental de la familia. Porque también dentro de ese sistema ambiental está la familia. Eso es un pilar muy importante a la hora de construir programas de trabajo coherentes. Entonces siempre hay que tener en cuenta no solo la perspectiva, sino la visión familiar y lo que te puede aportar la familia. Que quieras o no, son los primeros en darse cuenta de las características iniciales del tema. Esto es lo primero que dicen, algo acá no me cierra. No es el desarrollo típico, es atípico en el desarrollo. Entonces no podemos perder de lado la pata de la familia. Cada disciplina va a abordar conjuntamente a las otras necesidades específicas de cada persona, por lo que deberá pensar en un área específica de desarrollo o un sistema. ¿Ah? Por ejemplo, la psiquiatría va a abordar las necesidades sintomatológicas de la persona. Va a habilitar el trabajo. Medicar por medicar, ahí voy a hablar con cualquier psiquiatra, no tiene sentido si no hay un trabajo o una idea general de por medio. ¿Ah? La pastilla no va a solucionar, sino que va a remitir un cuadro sintomatológico. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, remitir un cuadro sintomatológico va a permitir apoyar y habilitar a través de ese tratamiento el trabajo terapéutico. Toda la parte conductual, todo esto que nos encanta a los psicólogos trabajar, que es habilidades adaptativas y más. Ahora, eso no puede ser ajeno a la escuela, porque si no, ¿para qué estamos haciendo las cosas? Para que pueda vivir en sociedad. Ayudar a desintegrar este mundo y comprenderlo de la forma en que pueda comprenderlo. Y elaborarlo de la forma en que sea más cómoda la persona con TEA. Esa es la idea del psicólogo en general. Producir acciones cognitivas, a través de un montón de teorías, de cuestión que hoy no vamos a abordar, pero en la tercera lo vamos a ir viendo, cómo trabajar y de qué lugar nos paramos. Y habilitar el trabajo también a los docentes, maestros en aula, etc., la parte ambiental. Entonces, indirectamente tenemos a un docente que está atado a un tratamiento farmacológico de base inicial. Entonces estamos todos conectados. Inclusive el docente de piscina o el profesor de educación física de la piscina. Porque al final del día estamos todos yendo por la línea de inclusión. Y la inclusión tiene que ver más con la capacidad ambiental. Entonces, directo o indirectamente, todas las disciplinas se hallan entrelazadas hacia un mismo objetivo. Entonces, si las veredas, ¿para qué están haciendo todas las veredas de Montevideo para personas no videntes o ciegas o como quieramos decir? Están cambiando todas. Para que sean veredas inclusivas. Ahora, ¿esas veredas están adaptadas para una persona con TEA? ¿Cómo adaptamos una vereda con una persona con TEA? ¿Se tienen que adaptar? Es una discusión que hay que tener con el ingeniero civil y el arquitecto. Yo no, ahí no tengo ni idea. Bueno, puedo aportar algunas características TEA, pero eso son discusiones que se tienen que dar con la sección vialidad de la intendencia. Entonces, un funcionario público que está a cargo de una sección de vialidad tiene que pensar con otra amplitud de perspectiva también. Entonces, todo esto se torna mucho más difícil. Por eso cada vez que se va a una escuela y dicen, no lo podemos tomar, no lo podemos incluir por esto, por aquello, por lo otro. Y vos decís, ¿yo qué puedo hacer? Como psicólogo,
como fonoaudiólogos, psicomotricistas, los más tradicionales. ¿Qué hacemos? Apelamos, vamos al abogado y le preguntamos sobre los derechos integrales de las personas con discapacidad. Y entonces, hay muchas más disciplinas que están metidas en la cosa, y por eso que el diálogo social se tiene que dar. Y por eso es importantísimo que haya movimientos colectivizados que puedan dar esa pelea. Las asociaciones, las federaciones, los movimientos de padres, ellos van a habilitar a otras disciplinas a pensar esto. Bueno, en los abordajes interdisciplinarios, la primera acción que se debe configurar como abordaje, la primera acción es la detección temprana. Es lo que habíamos hablado. La detección temprana no es diagnóstico y no es tratamiento. Es la parte de despistar, la parte de screening, es la parte en que se ven ciertas características y se deriva a los profesionales pertinentes. En eso estamos fallando mucho en Uruguay. Y bueno, es un poco con lo que habíamos hablado. Luego de la detección temprana, se deriva la parte de diagnóstico con los profesionales pertinentes, ya sean neuropediatras, psiquiatras, etc. Como contaba hoy, en Chile tienen un promedio de diagnóstico de 4 años y 11 meses a nivel nacional, pero es porque tiene un protocolo estandarizado a nivel del Ministerio de Salud, implementado en todas las mutualistas, cosa que nosotros hoy no contamos con eso. Entonces, si el médico ve que hay una conducta atípica, saca un test de despistaje, lo aplica en 10 minutos, mira, bueno, me dio tanto, perfecto, pase a tal especialista. Son acciones simples, no son acciones complejas que no precisan de mucha formación. El tema es cómo lo implementamos. Aquí en este punto actúan pediatras, maestros de jardín, padres, neuropediatras, entre otros, porque es la parte en donde podemos detectar tempranamente. Las maestras de jardín, o la gente jardinera, la educación inicial y toda la parte de guarderías, pueden perfectamente dar cuenta de esta situación. Ya no llegamos al psicólogo, todavía estamos lejos, estamos para allá, ya no llegamos nosotros. Entonces, realmente, ¿quién puede empezar a detectar tempranamente estas situaciones? Muy difícil que nosotros, en la consulta, a menos que trabajemos en un CAIF, en algún lugar muy particular, guiado hacia la atención temprana, nos encontremos con la detección temprana propiamente dicha. Entonces, acá hay que darle prevalencia al pediatra, hay que darle prevalencia a la maestra jardinera, a la guardería, a otro tipo de acciones que promuevan. Y esto sí es prevención. Esto sí es prevención. La detección temprana es una de las pocas acciones que podemos decir que previene ciertas situaciones. Lo ideal en este sentido es que el profesional aplique alguno de los cuestionarios, screening, a la par de una valoración clínica y realice la derivación pertinente con el psiquiatra, el neuropediatra, y ahí sí con los psicólogos, etc. Y ahí podemos establecer un psicodiagnóstico que determine si la persona tiene TEA o no. Y recién en este campo, el diagnóstico, empezamos a encontrarnos con personas especializadas en el tema. La finalidad del diagnóstico del TEA no es realizar una detección acertada y temprana de los trastornos, sino que también tiene que tener un despistaje orgánico, detectar enfermedades tanto orgánicas como fisiológicas o psiquiátricas asociadas, evaluar necesidades familiares y realizar recomendaciones y orientaciones terapéuticas según el caso particular. El diagnóstico no es ¿esta persona tiene TEA? No. Tenemos que hacer un montón de test orgánicos, fisiológicos, MRIs, que son los estudios encefalográficos, un montón de cuestiones que hay que hacer. Y ahí recién, bueno, empezar a ver qué necesita este niño, niña, adolescente o adulto relacionado al TEA. Bueno, debido a que no existe un marcador biológico o un test específico para el TEA, los criterios más importantes para evaluar posibles casos de TEA es la experiencia y el juicio clínico, el seguimiento de los criterios diagnósticos y la utilización de variados instrumentos de evaluación. Volvemos a lo mismo, son valoraciones estrictamente clínicas, con un ojo clínico que tiene que estar entrenado, por eso son las horas de práctica de los cursos.
más allá de lo teórico. La práctica es fundamental, porque no tenemos un estudio de sangre, no tenemos una encefalografía que nos diga, bueno, esta persona tiene TEA, perfecto. No contamos con esos científicos. Entonces, quedamos mucho al criterio profesional del psiquiatra, el neuropediatra, el psicólogo y capaz que un docente. Entonces, a la hora de ver justamente el diagnóstico de la persona, tenemos que verlo todos juntos, porque es muy fácil despistarse, perder alguna cuestión y hasta diagnosticar mal, por lo que habíamos hablado del tema del espectro, es muy amplio y muy complejo. Existe una diversidad de tratamientos y abordajes que pueden ser beneficiosos y otros que no. Lo importante es construir un programa de trabajo con los profesionales con los que se sienta más cómodo la familia. Acá la parte del tratamiento posterior al diagnóstico tienen para elegir de todo. Los padres, la familia. Hay gamas de todo, desde lo cognitivo-conductual, la quimioterapia, a la parte, ahora me enteré que ahora están estudiando el tema del buceo, me dijo una profesora acá que quedé agradado, me parece maravilloso. Y es el periodo más largo y más cansador de la familia. Esta terapia funciona, esta no, este va para acá, esto. Entonces, ¿cómo armar este puzzle? Entonces, la forma más clara que encontré de armar este puzzle, las terapias, que después vamos a especificar cuáles son cada una en el tercer encuentro, es pensar en conjuntos de profesionales y sentirse cómodos con quién están hablando, es un plano de la honestidad, de la transparencia, de lo que se puede lograr, a qué objetivos se van, tratar de objetivos acotados y claros, para poder decir, bueno, estamos buscando esto, vamos a implementar recursos hacia este lugar. Y eso tiene que ver con la interdisciplina, que varias disciplinas converjan en un fin específico. Entonces, dentro de esta diversidad, es importante subdividir el fenómeno, como les dije, en tres sistemas. El sistema biológico, el sistema psicológico y el sistema ambiental. Ahora, yo lo divido en tres sistemas a partir de mi criterio personal. Ustedes lo pueden dividir en su criterio como les parezca más acorde, dependiendo de lo que ustedes vean. Pero para mí el sistema médico, el sistema biológico, tiene que ver con la psiquiatría, la neurología, la neuropediatría, la odontología, médico de familia, la fonoaudiología. Para mí están dentro del sistema médico. Dentro del sistema psicológico encontramos los terapeutas tratantes, los psicólogos, encontramos la parte del psicomotricista, el psicopedagogo, el acompañante terapéutico, el terapista ocupacional. Entonces, dentro del sistema ambiental encontramos al pedagogo, a los maestros, a los docentes, a los profesores de educación física, a los clubes deportivos, a los acompañantes pedagógicos, a los cuidadores, a los padres, a los allegados, a los vecinos, al gerente del multiahorro, entre otros. ¿Ah? Ahora, ¿por qué en tres sistemas? Porque dentro de esos sistemas vas a encontrar que la formación es similar. En el sistema ambiental la formación tiende a ser mucho más social. El sistema psicológico tiende a ser un mix entre lo social y lo fisiológico, porque abarca ambas cuestiones. Y la parte médica y la parte fisiológica tiene que ver con la formación médica. Eso nos permite configurar acciones acorde a las posibilidades de pensamiento de cada sistema. No podemos estar ajenos a la forma de pensar de cada sistema. No podemos pedirle a un médico que piense como un pedagogo y un pedagogo que piense como un médico. Si no, no tiene sentido. No podemos pedirle al psicólogo que sea pedagogo porque no se formó para eso. No podemos pedirle al psicólogo que sea psiquiatra porque no se formó para eso. Entonces, ¿qué acciones podemos hacer dentro de cada sistema? Es lo que va a permitir confluir en la interdisciplina y generar un abordaje acorde. Y bueno, los propósitos del abordaje siempre deberían enfatizar el desarrollo biopsicoambiental de la persona, apelando a mejorar su desarrollo y calidad de vida a nivel individual y familiar. Por otra parte, y esto es la parte más escueta y más difícil, que es el pronóstico. ¿Cómo haces un pronóstico de una persona con TEA de 5 años? ¿Desarrolla lenguaje? ¿No desarrolla lenguaje? ¿Va a haber una inclusión educativa? ¿No va a haber una inclusión educativa? No sé. ¿Cómo podemos prever acciones futuras? ¿Realmente podemos hacer eso? Yo le puedo decir a un padre, no, mire padre, su hijo va a hablar. Un fonoaudiólogo, ¿pero cuándo? Me va a decir el padre, no lo sabemos. O quizás, yo prefiero no decir nunca, pero es algo que puede pasar. Y tengo que estar preparado para eso también. Es doloroso, es difícil.
¿sí? Pero por todo lo que hablamos antes. ¿A dónde podemos llevar nuestro conocimiento? Y sabemos que no es infinito. Esa angustia la manejan los padres y los profesionales. Nosotros también manejamos angustia. Entonces, ¿cómo hacer con lo que desconocemos? Bueno, o construimos. Por eso lo primero que digo es un equipo con el que se sientan cómodos. Digo, con el que puedan reír, con el que puedan compartir dolor, con el que puedan llorar, con el que se puedan putear, con el que se puedan... un montón de cosas. Porque va a pasar, porque te hace una condición de vida. Lo más que nos cueste es una condición de vida. Y bueno, los pronósticos se hallan sujetos al espectro de la persona, a sus recursos internos y externos. Eso es algo que no vamos a saber, no tenemos cómo medir los recursos internos de la persona. ¿Qué vamos a medir los recursos externos? La dedicación profesional y familiar, sumado a la detección temprana, si existe algún trastorno asociado. Sin embargo, hay miles de factores que pueden incidir en el pronóstico de las personas con TEA. Y básicamente tiene que ver con eso. Me parece esta primera parte la hice bastante rápida y escueta para dar lugar a al tercer encuentro, que va a ir sí más dirigido a lo específico de las terapéuticas, los tipos de terapia y las intervenciones específicas.